¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Acá les dejo una breve explicación para que puedan hacer la actividad del tercer trabajo referida a la célula, ¿no? Tienen todo lo que aquí está explicado, lo tienen en el libro que les dieron. Bueno, comencemos. Las células. Las células son consideradas la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, que todos los seres vivos, sin importar el reino al que pertenezcan, ¿no? Por ejemplo, una bacteria, un organismo de una sola célula, las algas, los hongos, nosotros los seres humanos o incluso las ballenas, están formados por células, es decir, todo ser vivo es una de las características de los seres vivos. Todo ser vivo está formado por células. Entonces dijimos que las células son la unidad funcional y estructural de los seres vivos. Es decir, lo más chiquito que puedo obtener de un ser vivo, o sea, la porción más pequeña que puedo obtener de un ser vivo, es una célula. ¿Y por qué no puede ser algo más chiquito con una célula? Bueno, porque para que algo tenga vida, tenía que cumplir con ciertas características, eso respecto al trabajo anterior, ¿no? Por ejemplo, todos los seres vivos se nutren, todos los seres vivos crecen, se desarrollan, todos los seres vivos nacen, mueren, se reproducen, eliminan desechos. Bueno, y algunas características más, ¿no? Como por ejemplo se adaptan. Las células cumplen con estas características, es decir, una célula tiene la capacidad de nutrirse, tiene la capacidad de crecer y desarrollarse, nacen, se reproducen y mueren, y también eliminan desechos. Entonces, lo más pequeño que puedo tener yo de un ser vivo es una célula. Todos los seres vivos, dijimos, están formados por células. Podemos dividir a los seres vivos en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los unicelulares, como las bacterias, como los protistas o los protozoos. Serían todos aquellos seres vivos que están formados únicamente por una sola célula. Pero también por otro lado tenemos los seres vivos pluricelulares o multicelulares, ¿sí? Por ejemplo, algunos de unas pocas células como los osos de agua o algunos parásitos, y otros con billones de ellas, como una ballena. Los seres vivos poseen diferentes tipos de células, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos células que tienen una forma como alargada, que serían nuestras células musculares. Tenemos otro tipo de células muy especializadas, como serían las neuronas, que forman parte de nuestro sistema nervioso. Tenemos células sanguíneas como los glóbulos rojos. Entonces, en un mismo organismo existen diferentes tipos de células que se organizan de distintas maneras para lograr que ese organismo sea más eficiente, es decir, lograr una especialización. Las diferentes formas en que cómo se organizan, en que se organizan las células, conforman lo que llamamos los niveles de organización. Así, por ejemplo, bueno, yo voy a ir pausando el video porque si no se hace muy largo el video, por eso voy pausando y dibujando.
Los niveles de organización es cómo se van agrupando las células, ¿sí? Entonces el primer nivel de organización, o sea, lo más sencillo, serían los primeros seres vivos que aparecieron en el planeta, ¿no? Por ejemplo, las bacterias o todos los protistas, que son todos los seres vivos que tienen una sola célula. O sea que las células es el nivel de organización más básico. Pero no solamente son los unicelulares, existen algunos pluricelulares, como por ejemplo los poríferos, donde, por ejemplo, dentro de los poríferos es un grupo de animales, ¿no? Por ejemplo, las esponjas de mar. Los poríferos generalmente viven fijos, pegados, son marinos, pegados a, por ejemplo, a alguna roca. Tienen una forma más o menos así, algunas esponjas. Sus células tienen pequeñas cilias que se mueven. Entonces, por la agitación de esas cilias, el agua puede pasar a través de este orificio, bueno, dibujé las flechitas al revés, perdón chicos, y salir por los pequeños poros que tiene, es por el movimiento de estas cilias, o sea, cada célula bate, entonces hace que entre agua por acá y salga por los poros que tiene. En la medida que va pasando eso, pueden capturar pequeñas partículas de alimento. Pero a pesar de tener muchas células, todas sus células son prácticamente iguales y cada célula cumple la misma función, con lo cual no hay una especialización o diferenciación celular. Por eso pertenece al nivel de organización, al primer nivel, ¿no? Nivel celular, todavía no se forman tejidos. Entonces, en el nivel celular serían el nivel de organización más bajo de las células, ¿no? Donde las células se agrupan, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso de los poríferos, ¿no? Se agrupan solamente para tener un mayor tamaño, cooperar entre sí, pero todas hacen lo mismo, ¿sí? Todas las células tienen que capturar una partícula de alimento para poder alimentarse, no están divididas no está dividido el trabajo. El nivel de organización siguiente es el nivel tisular, es cuando ya hay tejidos, ¿no? Por ejemplo, los animales más sencillos que alcanzan el nivel tisular, tenemos como ejemplo las hidras, las anémonas de mar, las medusas, donde ya hay dos grupos de células diferentes, ¿sí? Unos que forman el tejido externo y otros que forman el tejido interno. Entonces, existen dos grupos de células distintas que realizan labores diferentes. Por ejemplo, en una medusa, ¿sí? El tejido externo está recubierto de células que tienen como unos pequeños espolones microscópicos, por así decirlo, o unas púas microscópicas, se llaman nidocistos, este tipo de célula, e inyectan un veneno cuando rozan a alguna presa, ¿sí? Por eso es que si te roza una medusa o agua viva, ¿no? Comúnmente llamada agua viva, genera esa sensación de ardor, es por el veneno que inyectan. Eso serían las células externas, pero el tejido interno, que sería el endodermo, o sea, el tejido que tienen por dentro, les sirve para digerir el alimento, o sea, digerir la presa. Entonces, hay dos tipos de células distintas acá. Por un lado tenemos las células que forman la parte de afuera, que son diferentes a las células que forman la parte de adentro de ese animal. Eso pasa en las hidras, en las anémonas de mar, en las medusas, ¿no? Entonces, acá ya las células no son todas iguales como la esponja de mar, sino que hay células con trabajos distintos. El siguiente nivel de complejidad o de organización de las células, ¿sí? Sería el de nivel de órganos, donde las células, en el nivel anterior las células se agrupaban formando tejidos, ¿no? O sea, una capa externa en el animal y otra capa interna, o sea, dos tipos de células diferentes, por así decirlo, que forman un tejido exterior o ectodermo y un tejido interior o endodermo. En el otro nivel, ¿sí? Cuando surgen, por evolución obviamente, los animalitos un poco más complejos, tenemos el nivel de órganos, donde ya aparecen órganos, ¿no? Órganos ya sean para digerir o órganos para que intervienen en la respiración.
podríamos poner como ejemplo los gusanos planos, ¿no? Estos gusanos que son macizos, por así decirlo, es decir, no tienen un hueco, o se llama celoma en realidad, ¿no? Pensemos en nosotros. Nosotros tenemos tenemos cavidades en el cuerpo. Los gusanos planos no las tienen, no tienen una cavidad abdominal o una cavidad torácica, no tienen cavidades. Son gusanos macizos. Se distinguen tres tejidos, ¿no? O sea, tres capas: la capa externa, la capa mesodérmica o del medio y la capa interna, que se llama endodermo. En la capa intermedia es donde se encuentran insertados los órganos, ¿sí? O sea, ya aparecen estructuras formadas por células que cumplen una función en particular. Un ejemplo de plateamientos sería la tenia o la lombriz solitaria, ¿no? Que es un parásito que crece en los intestinos humanos o de algunos mamíferos. No tienen sistema circulatorio, no tienen un sistema nervioso muy desarrollado, pero sí tienen un sistema digestivo que tiene algunos órganos básicos, ¿no? Y por último tenemos el nivel de sistema de órganos, ¿no? Entonces, las células se agrupan, por ejemplo, no sé, en los peces, ¿sí? En los peces, en los anfibios, en los reptiles o en nosotros, los mamíferos. Las células se agrupan, ¿sí? Y ya forman sistema de órganos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, pensemos en nosotros, ¿sí? Tenemos sistema digestivo, ¿sí? Que está formado por el esófago, el hígado, el páncreas. Tenemos sistema circulatorio, formado por el corazón, las arterias. Tenemos sistema respiratorio. O sea, además de tener, volvamos acá, ¿no? Tenemos células que se agrupan, forman tejidos, ¿no? A nivel celular tenemos el tejido de la piel, el tejido de los músculos, el tejido cardíaco, ¿no? Tenemos diferentes tejidos. También esos tejidos se agrupan formando órganos, ¿no? El corazón, los pulmones, el páncreas, el hígado. Pero a su vez esos órganos se agrupan formando sistemas de órganos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los órganos que forman el sistema digestivo, los órganos que forman el sistema circulatorio. Ese sería el nivel de organización de las células más complejos. Entonces, resumiendo, ¿cómo se agrupan las células o cómo se van organizando? Dependiendo del ser vivo en cuestión, podemos encontrar los diferentes niveles. Algunos llegarán hasta el último nivel, otros se quedarán acá dependiendo de qué tan complejo sea el ser vivo, ¿no? Nivel celular sería el primero, ¿sí? Por ejemplo, los unicelulares, las esponjas de mar. Nivel tisular, acá ya tenemos organismos más complejos, por ejemplo, las medusas. Nivel de sistema de órganos, nivel de órganos y nivel de sistemas de órganos, que serían los más complejos, ¿no? Anfibios, reptiles, aves, mamíferos.